Esta es una historia llena de emociones. Si disfrutas de relatos como este, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. La tarde caía lentamente sobre las montañas de Guanajuato. El cielo, teñido de tonos naranjas y púrpuras, anunciaba el final de otro día caluroso en el rancho Torres. El aire olía a tierra húmeda, a maíz recién molido y a humo de leña. Desde la cocina, el sonido rítmico de una cuchara golpeando la olla acompañaba el canto distante de los grillos. Doña Rosa, con su delantal de flores y el cabello recogido en un moño bajo, movía con paciencia el mole poblano que había preparado con esmero. Cada tanto, probaba un poco con la punta de la cuchara y sonreía satisfecha. Sabía que a Julián, su esposo, le encantaba ese platillo. En el comedor, don Julián estaba sentado frente a la mesa de madera maciza, revisando una libreta llena de números y cuentas. Tenía el rostro curtido por el sol, las manos ásperas y la mirada dura de quien ha trabajado la tierra toda su vida. La lámpara colgada sobre la mesa proyectaba una luz amarillenta que apenas iluminaba la habitación. El silencio era pesado, interrumpido solo por el crujir del lápiz sobre el papel. Julián levantó la vista hacia la puerta y preguntó con voz grave: ¿Y Lucía? ¿Dónde anda esa muchacha? Doña Rosa, sin voltear, respondió mientras seguía removiendo la olla. Dijo que iba al pueblo, que no tardaba. Julián bufó, cerró la libreta y dejó el lápiz sobre la mesa. Se recargó en la silla, cruzando los brazos. Siempre llega tarde. Igual que alguien que conozco. Sus palabras salieron cargadas de amargura, como un veneno que se había quedado dentro por años. Rosa apretó los labios, evitando responder. Sabía bien a quién se refería. El hijo que ya no estaba. Emiliano. Su nombre no se pronunciaba en esa casa desde hacía 7 años, pero su recuerdo seguía flotando en el aire como un fantasma terco que nadie podía exorcizar. El silencio volvió, espeso y tenso. De pronto, un golpe seco en la puerta hizo que ambos se giraran. El corazón de Rosa dio un brinco. Julián frunció el ceño. Los pasos apresurados sobre el piso de madera resonaron y, antes de que alguien respondiera, la puerta se abrió. Lucía apareció en el umbral, con el cabello revuelto por el viento y la sonrisa cansada. «Perdón, mamá». El camión tardó más de lo normal, su voz se detuvo cuando vio la figura que venía detrás de ella. Un hombre alto, de hombros anchos, traje oscuro y botas de piel fina, cruzó la puerta. El brillo de sus zapatos contrastaba con el polvo del camino. Su rostro, más maduro, estaba enmarcado por una barba bien recortada. Los ojos, sin embargo, eran los mismos, intensos, desafiantes, como brasas encendidas. «Buenas noches, ¿interrumpo algo?» Doña Rosa dejó caer el cucharón al suelo. El sonido metálico retumbó como un disparo en medio del silencio sepulcral que siguió. Julián se quedó inmóvil, con los ojos clavados en aquel hombre que ahora sonreía apenas, como quien sabe que ha cruzado una frontera prohibida. «Emiliano», susurró Rosa, llevándose una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía miraba al recién llegado con una mezcla de sorpresa, rabia y algo que no quería admitir, curiosidad. Su hermano mayor, el rebelde, el que juró no volver jamás, estaba ahí, vivo, elegante y con una mirada que escondía demasiadas historias. Don Julián, por fin, se levantó despacio de la silla. El rechinar de la madera sonó como un rugido en el silencio. Su voz salió ronca, cargada de orgullo herido. «Han pasado 7 años, ¿y ahora estás aquí?» Emiliano sostuvo la mirada, su tono firme pero sereno. «Así es, papá». Julián dio un paso al frente, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. «¿Para qué?» La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el plomo. Emiliano avanzó hasta la mesa y dejó sobre ella algo que hizo que todos contuvieran el aliento, un sombrero de ala ancha y un maletín de cuero caro. «Para hablar, para quedarme unos días, si me lo permiten».
Lucía arqueó una ceja, incrédula. Doña Rosa, con la voz quebrada, se adelantó y lo abrazó sin pensar. Emiliano cerró los ojos por un instante, respirando el aroma familiar a maíz y leña que tanto había extrañado. «Mi niño», sollozó ella. «Gracias a Dios volviste». Pero Julián no se movió. Su mirada seguía siendo dura como la piedra. Cada segundo que pasaba era una batalla silenciosa entre el padre y el hijo. Finalmente, Julián habló, con un tono seco como tierra árida. «Aquí nadie te corrió, tú te fuiste. Y cuando cruzaste esa puerta, dijiste que no ibas a volver». Emiliano sonrió apenas, un gesto cargado de misterio. «La vida cambia, papá. Uno aprende, y uno regresa». Lucía, que no quitaba los ojos de él, soltó una carcajada sarcástica. «¿Regresas? ¿Así nada más? Después de dejarnos, ¿vienes vestido de rico a qué? ¿A presumir?». Emiliano giró la cabeza hacia ella, sus miradas chocaron como dos espadas. «No vine a pelear, Lucía. Vine a…» Se detuvo, tragando las palabras. Doña Rosa, intentando apaciguar el fuego, tomó el brazo de Julián. «Por favor, siéntense, hablen, somos familia». Pero el viejo no se movió. «Familia», repitió Julián con amargura. «¿Sabes cuántas noches tu madre lloró por ti? ¿Sabes cuántas veces Lucía se preguntó por qué nunca le contestaste las cartas?». El silencio se hizo pesado otra vez. Emiliano bajó la mirada un segundo, pero pronto volvió a erguirse. «Lo sé, y estoy aquí para arreglarlo». En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos, como si el cielo advirtiera que la tormenta apenas comenzaba. Emiliano tomó su maletín, lo colocó con cuidado junto a la silla y se sentó sin esperar permiso. «Mamá, ¿puedo cenar?», preguntó, con una media sonrisa. Doña Rosa, con lágrimas aún en los ojos, asintió. Julián, en cambio, se quedó de pie, observándolo como un juez que aún no dicta sentencia. Mientras el mole humeaba en la mesa y el aroma a tortillas recién hechas llenaba el aire, algo invisible se sentó entre ellos, el pasado, convertido en un fantasma que no pensaba irse. Lucía se levantó de golpe, tomando su plato. «Voy a mi cuarto», dijo cortante, pero antes de salir lanzó una última mirada cargada de veneno. «Espero que no hayas venido a destruir lo poco que queda». Emiliano suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. Su sonrisa se borró lentamente. Entonces, su celular vibró. Sacó el teléfono con discreción y respondió en voz baja, de espaldas a sus padres. «Ya llegué». Una voz áspera, al otro lado, preguntó. «¿Y? ¿Hablaste con ellos?». Emiliano miró por la ventana, hacia la oscuridad del campo, y respondió en un murmullo que solo el viento pudo escuchar. «Apenas empieza». La cámara se aleja, mostrando la vieja casa iluminada en medio del silencio nocturno, mientras en la distancia se escucha el aullido de un coyote. Algo está por desatarse, y nadie en esa mesa imagina el precio que pagarán. La noche había caído por completo sobre el rancho Torres. El viento frío de la sierra golpeaba las ventanas, haciendo que las cortinas viejas se movieran como fantasmas silenciosos. En el comedor, la luz amarillenta de la lámpara seguía encendida, proyectando sombras alargadas sobre las paredes llenas de retratos antiguos. Emiliano estaba sentado frente a su plato de mole, intacto, mientras Doña Rosa iba y venía entre la cocina y la mesa, sirviendo tortillas calientes. Sus manos temblaban apenas, tratando de disimular la emoción que le quemaba el pecho. Julián, de pie junto a la ventana, no probaba bocado. Miraba hacia la oscuridad del campo, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como un general que vigila su territorio. Lucía no había vuelto al comedor. Después del comentario cortante que lanzó antes de subir a su cuarto, dejó claro que no tenía intención de compartir mesa con el hermano que, a sus ojos, los había abandonado. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Solo el chisporroteo del aceite en la cocina y el tic-tac del viejo reloj de pared llenaban el espacio. Emiliano rompió la calma con una sonrisa tensa, mirando a su madre. Este mole sabe igual que hace 7 años. Como si el tiempo no pasara aquí. Rosa le devolvió la sonrisa, con lágrimas brillando en sus ojos. Porque aquí nada cambia, hijo. Solo faltabas tú. Julián se giró despacio, clavando sus ojos duros en Emiliano. ¿Y para qué volviste? La pregunta resonó como un disparo. Emiliano sostuvo la mirada, su tono tranquilo, pero con un filo que no se podía ignorar. Vine a quedarme unos días, a verlos, si me lo permiten. El viejo dejó escapar una carcajada seca, sin humor. ¿Permitir? Se acercó despacio a la mesa, apoyando las manos ásperas sobre la madera. Aquí nadie te corrió, Emiliano. Tú te largaste cuando escogiste el dinero en vez de la familia. Doña Rosa intentó intervenir, con voz temblorosa. Julián, por favor, no empecemos. Pero él la calló con un gesto. Emiliano respiró hondo, conteniendo la furia que comenzaba a arderle en el pecho. No me fui por dinero. Me fui porque aquí no había lugar para mí. Julián apretó la mandíbula. Aquí había trabajo. Había tierra para arar, vacas que cuidar. Pero tú querías la ciudad, los lujos, las luces, querías ser más que nosotros. Emiliano se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que podía ser orgullo o rabia. ¿Y qué tiene de malo querer más? ¿Querer algo mejor? ¿Crees que nacer aquí significa quedarse siempre igual? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Rosa, desesperada, colocó tortillas en los platos como si eso pudiera apagar el incendio. Por favor, coman. No quiero escuchar más gritos. Pero Julián no bajó la voz. No es querer más, hijo. Es olvidarse de dónde vienes. Y tú, lo hiciste. Emiliano se levantó de golpe, la silla rechinó contra el suelo. Nunca me olvidé. Todo lo que soy empezó aquí. Su respiración era agitada, sus manos cerradas en puños. Julián lo miró sin parpadear, erguido como un roble. Entonces, dime, Emiliano, ¿qué buscas realmente? ¿Redención? ¿Perdón? ¿O negocios? Las palabras quedaron flotando en el aire. Emiliano parpadeó, sorprendido por el golpe certero. Bajó la mirada un segundo, recuperando la calma a la fuerza. Solo vine, porque es mi casa. Y porque, a pesar de todo, los extraño. Lucía apareció en la puerta en ese momento, con los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro. ¿Los extrañas? Soltó con ironía. Qué curioso, porque cuando mamá lloraba todas las noches, tú estabas muy ocupado para contestar una sola carta. Emiliano giró hacia ella, sus ojos suavizándose por un instante. Lucía, yo. No me llames así, interrumpió ella, con la voz quebrada por la rabia contenida. Para ti soy solo un recuerdo, ¿verdad? Porque para mí, tú eras todo. Y te fuiste. El silencio se hizo insoportable. Doña Rosa comenzó a llorar en silencio, mientras Julián miraba a sus dos hijos como si fueran extraños. Emiliano dio un paso hacia su hermana, pero ella retrocedió, alzando la mano. No te acerques. No vengas a darnos lástima con tu traje caro y tu sonrisa falsa. Dicho eso, giró sobre sus talones y subió las escaleras, dejando un eco seco en cada peldaño. Emiliano cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió, Julián seguía allí, implacable. Te lo diré claro, hijo, dijo el viejo, con voz grave. Si vienes a quedarte, será bajo mis reglas. Nada de lujos, nada de cuentos. Aquí se trabaja con las manos, no con palabras bonitas. Emiliano sonrió apenas, pero sus ojos estaban fríos. No vine a cambiar tus reglas, papá. Vine a ayudar.
Julián entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Ayudar? ¿Cómo? Hablaremos mañana. No quiero arruinar la noche de mamá. Doña Rosa, con la voz temblorosa, intentó retomar la normalidad. ¿Les sirvo más café? Pero nadie respondió. Julián salió del comedor en silencio, sus pasos resonando en el pasillo. Emiliano se quedó un momento, mirando el fuego de la chimenea. Luego, sacó el celular del bolsillo y lo desbloqueó con rapidez. Una llamada entrante. Se alejó hacia el porche, donde el viento frío le golpeó el rostro. Contestó en voz baja. Ya estoy aquí. Del otro lado, la voz áspera respondió. Bien. Recuerda por qué volviste, Emiliano. No lo olvides. Él miró hacia el horizonte oscuro, apretando la mandíbula. Lo tengo presente. Todo, o nada. Colgó la llamada, respiró profundo y volvió a entrar. Doña Rosa lo esperaba con una taza de café humeante, sonriéndole con el corazón en los ojos. Emiliano la abrazó, sintiendo por primera vez en años el calor de un hogar, pero dentro de él, algo ardía. Una verdad que no podía revelar todavía. Mientras Emiliano subía a la habitación donde solía dormir de niño, dejó el maletín bajo la cama. Lo abrió un instante. Dentro, fajos de billetes y unos documentos con títulos de propiedad. Sonrió para sí mismo y susurró. Mañana, empezamos el juego. La cámara se aleja lentamente, mostrando la casa sumida en la oscuridad, mientras el viento silba entre los árboles como un presagio. El amanecer en la sierra llegó con un resplandor rojizo, tiñendo las nubes como brasas encendidas. El gallo cantó y los perros ladraron a lo lejos. Emiliano abrió los ojos en la habitación que alguna vez fue suya. El techo de madera seguía igual, con las mismas grietas que él contaba de niño para poder dormir. Pero ya no era el mismo niño. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior. Caminó descalzo hasta la ventana y corrió la cortina. El rancho se extendía frente a él, inmenso y silencioso. Las vacas pastaban, el viento movía las hojas secas y el aroma a tierra húmeda le golpeó el pecho con una punzada de nostalgia. Mientras se vestía, escuchó el sonido metálico de herramientas afuera. Julián ya estaba trabajando, como todos los días. Emiliano sonrió con ironía, el viejo nunca cambia. Antes de bajar, miró el maletín oculto bajo la cama. La imagen de los fajos de billetes y los documentos lo hizo apretar la mandíbula. Cerró el cajón y salió. En la cocina. Doña Rosa estaba amasando tortillas. Tenía el cabello recogido y un delantal viejo, lleno de manchas. Sonrió cuando lo vio entrar. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Emiliano se inclinó para besarle la frente. Como hacía años no dormía. Huele delicioso. Ella sonrió, sirviéndole café en una taza que tenía una rajadura en el borde. Emiliano la sostuvo entre las manos, aspirando el aroma. Por un instante, se permitió sentir paz, pero duró poco. Lucía apareció en el marco de la puerta, con el cabello suelto y una expresión que podía congelar el fuego. Mira qué cómodo, como si nunca te hubieras ido. Emiliano levantó la vista, su voz suave. Buenos días, Lucía. Ella lo ignoró y se sirvió café. Se sentó frente a él, cruzando las piernas. Lo observó con una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Así que, volviste rico? Eso dicen en el pueblo. Él sonrió apenas, sin apartar la mirada. No vine a presumir nada. Claro, respondió ella con sarcasmo. Solo llegaste en un coche que cuesta más que esta casa y con un maletín que parece pesar más que tu conciencia. Doña Rosa intervino, incómoda. Lucía, por favor. Pero Lucía siguió, con la voz cargada de veneno. Dime, ¿cuánto cuesta olvidar a tu familia, Emiliano? ¿Cuánto te pagaron por borrar nuestras caras?
Emiliano dejó la taza en la mesa, su paciencia agotándose. No sabes nada de lo que viví. Tampoco quiero saberlo, dijo ella, levantándose de golpe. Pero te advierto algo, no vengas a destruir lo poco que nos queda. Salió de la cocina sin mirar atrás, dejando a doña Rosa con lágrimas en los ojos. Emiliano cerró los puños bajo la mesa. Esto no será fácil. Encuentro con Julián. Más tarde, Emiliano salió al patio. Julián estaba reparando una cerca, sudando bajo el sol de la mañana. Emiliano se acercó, apoyándose en el poste. ¿Puedo ayudarte? El viejo lo miró con desconfianza. ¿Sabes usar un martillo? Sé más cosas de las que crees. Julián le tendió el martillo sin dejar de observarlo. Emiliano trabajó en silencio, clavando los clavos con firmeza. El viejo arqueó una ceja. No está mal para alguien que vive en la ciudad. Emiliano sonrió. Aprendí a sobrevivir en cualquier lugar. Trabajaron un rato sin hablar, hasta que Julián soltó la pregunta que ardía en su interior. ¿Qué quieres realmente, Emiliano? Él se detuvo, respirando hondo. Quiero que este rancho vuelva a ser grande. Que no tengamos que vivir al borde de la ruina. Julián se enderezó, con los ojos encendidos. ¿Y cómo planeas hacer eso? ¿Con tu dinero sucio? Emiliano lo miró fijo. No todo el dinero es sucio, papá. El que viene fácil, sí lo es, sentenció Julián, lanzando el martillo al suelo. Aquí todo se gana con sudor, no con atajos. Emiliano se acercó, con voz firme. El mundo cambió, papá. Si no nos adaptamos, este lugar va a morir. Yo puedo evitarlo. Julián lo miró largo rato, con una mezcla de rabia y tristeza. Finalmente, se dio media vuelta y se alejó, dejando a Emiliano solo junto a la cerca rota. Flashback revelador. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano salió al porche con una botella de tequila. Se sentó en la vieja mecedora y dejó que el viento le despeinara el cabello. El sonido de los grillos lo llevó atrás en el tiempo, a la noche en que se fue. 7 años atrás. Julián gritaba en el mismo porche, con el rostro enrojecido por la ira. Si cruzas esa puerta, no vuelvas nunca más. Emiliano, con una mochila al hombro, respondió con lágrimas en los ojos. Prefiero morir intentándolo que seguir aquí sin futuro. Lucía, apenas una adolescente, lo abrazó llorando. Por favor, no te vayas. Él la besó en la frente y susurró. Te lo prometo, volveré por ti. Luego, desapareció en la oscuridad, dejando atrás la única vida que conocía. Regreso al presente. Emiliano bebió un trago largo, sintiendo el ardor en la garganta. Susurró para sí mismo. Estoy cumpliendo mi promesa, aunque tengas que odiarme por ello. Sacó el celular y marcó un número. ¿Está todo listo?, preguntó en voz baja. Sí, respondió la voz del otro lado. Pero recuerda, el tiempo corre. Si no cierras el trato, perdemos la oportunidad. Emiliano apretó la mandíbula. Lo cerraré. Este rancho será nuestro pase al poder. Colgó la llamada y miró el cielo estrellado, como buscando respuestas. Pero solo encontró silencio. Mientras Emiliano apagaba la luz y entraba en la casa, una sombra lo observaba desde los árboles cercanos. Un hombre encendió un cigarrillo y murmuró. Así que volviste, Torres, pero no eres el único que tiene planes. La cámara se aleja, mostrando al desconocido desapareciendo entre la oscuridad, dejando tras de sí el humo del cigarro como un mal presagio. El día amaneció con un cielo cubierto de nubes oscuras. Parecía que el clima advertía lo que estaba por venir. Emiliano salió temprano, con un traje impecable, diferente a la ropa sencilla del rancho. Al volante de su camioneta negra, el motor rugía como un animal encerrado. Se dirigía al pueblo, donde lo esperaba una reunión que podía cambiarlo todo.
mientras avanzaba por el camino de terracería, el paisaje parecía más hostil que nunca: árboles desnudos, polvo que se levantaba con el viento, y el eco lejano de campanas de la iglesia, anunciando misa. Emiliano encendió un cigarro y miró por el retrovisor. Por un instante, juró ver una sombra siguiéndolo, pero cuando giró para comprobarlo, el camino estaba vacío. Paranoia, Emiliano. Nada más, se dijo, exhalando el humo lentamente. Reunión en la cantina. El pueblo estaba tan vivo como siempre: vendedores ambulantes, niños corriendo, mujeres cargando canastas. Pero Emiliano no venía a saludar a viejos amigos. Detuvo la camioneta frente a la cantina, el Pargo Rojo. El letrero oxidado crujía con el viento, y dentro se escuchaba música norteña a todo volumen. Entró con paso firme. El olor a tequila, sudor y humo lo envolvió. En una mesa del fondo lo esperaban Ramiro Vargas y Elías, el Gato, Salazar, dos hombres de miradas duras y sonrisas afiladas. No eran simples empresarios, eran tiburones acostumbrados a nadar en aguas turbias. Ramiro, un hombre de bigote grueso y sombrero caro, levantó la mano. «Míralo». El hijo pródigo regresó con estilo. Emiliano sonrió apenas, sentándose frente a ellos. «Vine por negocios, no por halagos». Elías soltó una carcajada ronca. «Eso me gusta. Directo al grano». El mesero dejó una botella de mezcal y 3 vasos. Ramiro sirvió las copas y levantó la suya. «Por la familia, y por las nuevas alianzas». Emiliano no brindó. Lo miró fijo. «Antes de hablar de alianzas, quiero dejar algo claro: el rancho Torres no se vende». Ramiro sonrió, como si hubiera escuchado un mal chiste. «Emiliano, no venimos a comprar tierra. Venimos a ofrecerte poder». Elías intervino, su voz suave pero venenosa. «Tienes lo que necesitamos: ubicación y un apellido limpio. Nosotros tenemos lo que a ti te falta: protección y dinero ilimitado». Emiliano apoyó los codos en la mesa, mirando a ambos. «¿Y qué quieren a cambio?». Elías sonrió, mostrando un diente de oro. «Que cierres los ojos cuando sea necesario. Y que abras las puertas cuando llegue la mercancía». El silencio cayó pesado como plomo. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Sabía que no era un simple trato, era un pacto con el diablo. Finalmente, respondió: «Necesito tiempo». Ramiro golpeó la mesa con la palma. «Tiempo es lo único que no tienes. Hay otros interesados. Si no entras, entra otro, y créeme, no quieres que ese otro sea tu enemigo». Emiliano bebió de golpe el mezcal, sintiendo el ardor bajar por su garganta. «Les daré mi respuesta pronto». Se levantó, dejando sobre la mesa un fajo de billetes como señal de respeto. Luego salió sin mirar atrás, aunque sentía las miradas clavadas en su espalda. Regreso al rancho y tensión familiar. De vuelta en el rancho, el ambiente era igual de tenso. Lucía estaba en el corral, cepillando a un caballo. Emiliano se acercó. «¿Sigues enojada?». Ella no levantó la vista. «No estoy enojada. Solo decepcionada, aunque no debería sorprenderme». «¿Por qué dices eso?». Lucía lo miró fijamente, con lágrimas contenidas. «Porque te conozco. Sé que cuando sonríes así, es porque planeas algo grande. Algo peligroso». Emiliano tragó saliva. Ella siempre había sido su confidente, la única que lo entendía. Pero ahora, su mirada era un muro. «Todo lo que hago, Lucía, es por nosotros». «¿Por nosotros, o por ti?», preguntó ella, dándole la espalda. Antes de que Emiliano pudiera responder, Julián apareció en el corral, con el ceño fruncido. «¿Puedo saber qué demonios estabas haciendo en el pueblo vestido como político?». Emiliano respiró hondo. «Negocios, papá». «¿Negocios?». Julián se acercó, con el rostro rojo de furia.
Aquí no necesitamos tus tratos sucios. Este rancho se mantiene limpio, aunque nos cueste sangre. ¿Y qué pasa si la sangre ya está en la tierra?, soltó Emiliano, con voz fría. El silencio fue como un golpe. Julián lo miró con asombro y rabia. ¿Qué demonios quieres decir? Emiliano no respondió. Caminó hacia la casa, dejando atrás a su padre y a Lucía, con más preguntas que respuestas. Subtrama: la sombra se mueve. Mientras tanto, en la cantina, Ramiro y Elías no estaban solos. En la mesa contigua, un hombre de gorra negra escuchaba cada palabra. Era el mismo que fumaba en los árboles la noche anterior. Sacó un celular y marcó un número. Patrón, confirmo, Emiliano Torres está haciendo tratos con los Vargas. ¿Qué ordena? Del otro lado, una voz grave respondió. Síguelo. Si acepta, que lo haga bajo nuestra sombra. Si rechaza, que nadie vuelva a escuchar su nombre. El hombre colgó, salió de la cantina y montó en una motocicleta, perdiéndose en el camino polvoriento. Noche de confesiones. Esa noche, Emiliano estaba en su habitación, mirando el maletín abierto sobre la cama. Dinero, documentos, un arma. La luz de la lámpara apenas iluminaba su rostro, que reflejaba duda y cansancio. De pronto, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Lucía. ¿Puedo pasar? Él asintió. Ella entró y cerró la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Dime la verdad, Emiliano, ¿en qué estás metido? Él bajó la mirada. No puedo contarte todo. Solo, confía en mí. Lucía lo abrazó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tengo miedo, Emi. Desde que volviste, siento que algo terrible va a pasar. Él la sostuvo con fuerza, cerrando los ojos. No va a pasar nada, mientras yo esté aquí. Pero en el fondo, sabía que era una mentira. La advertencia. Cuando Lucía salió de la habitación, Emiliano recibió un mensaje en su celular. Lo leyó y su rostro se endureció. Tienes 24 horas. Si no aceptas, el rancho será historia. La cámara se aleja, mostrando a Emiliano sentado en la cama, con el celular en una mano y la pistola en la otra, mientras afuera, la tormenta comienza a rugir con relámpagos iluminando la oscuridad. Si estás viviendo cada emoción conmigo, no olvides suscribirte y escribir qué crees que sucederá en el siguiente giro de la historia. La tormenta seguía rugiendo sobre los cerros. Relámpagos iluminaban el horizonte, y cada trueno sonaba como un presagio. Emiliano no había pegado un ojo en toda la noche. Sentado frente a la ventana, veía la lluvia golpear la tierra seca, creando charcos que reflejaban la luz intermitente del cielo. El mensaje en su celular seguía allí, como un fantasma. 24 horas. Su respiración era pesada, y el cigarro que tenía entre los dedos se consumía sin que él le diera una sola calada. En su mente, las voces de Julián, Lucía y Ramiro se mezclaban como ecos lejanos. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar el pacto y condenarse, o enfrentarse a quienes no conocían la palabra piedad? Un amanecer inquietante. Al despuntar el día, el rancho parecía en calma, pero Emiliano sabía que era una calma engañosa. Bajó a la cocina. Lucía estaba preparando café, con los ojos hinchados de no dormir. Julián ya estaba afuera, alimentando al ganado, como si la tormenta no hubiera existido. ¿Dormiste?, preguntó Lucía, sin mirarlo. Un poco, mintió Emiliano, sirviéndose café. Ella lo observó con una mezcla de ternura y rabia. No me gusta cómo me mientes con esa voz tranquila. Sé que algo viene, Emiliano, lo siento en el aire. Él se acercó y puso una mano en su hombro. Pase lo que pase, cuida a papá. Y cuídate tú. Lucía giró para mirarlo, con el corazón encogido. ¿Por qué hablas como si fueras a hacer algo de lo que no hay vuelta atrás? Emiliano no respondió.
tomó su sombrero y salió bajo la lluvia ligera que quedaba de la tormenta. La visita inesperada. Al mediodía, cuando el sol apenas comenzaba a romper las nubes, una camioneta negra se detuvo frente al portón del rancho. Emiliano, que estaba en el corral, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 3 hombres bajaron: Ramiro Vargas, Elías, el Gato, Salazar y un tercero que Emiliano no conocía, con un tatuaje de serpiente en el cuello y ojos de acero. Julián salió de la bodega con las manos llenas de tierra, frunciendo el ceño. ¿Quiénes son estos?, preguntó, mirando a Emiliano con desconfianza. Gente del negocio, respondió Emiliano, tratando de sonar calmado. Julián dio un paso al frente, con la mirada ardiente. ¿Negocio? Aquí no hay negocio más que la tierra y el ganado. Ramiro levantó las manos, fingiendo cordialidad. Don Julián, venimos en son de paz. Solo queremos conversar con su hijo. Mi hijo no tiene nada que hablar con ustedes, espetó Julián, plantándose firme. Elías sonrió, mostrando su diente dorado. Viejo, no queremos problemas. Pero los problemas, a veces llegan solos. Emiliano se interpuso entre ellos, con los músculos tensos. Basta. Déjenlo fuera de esto. Ramiro lo miró con frialdad. Tienes hasta esta noche, Emiliano. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. Y con eso, los 3 hombres subieron a la camioneta y se fueron levantando polvo, dejando tras de sí un silencio insoportable. Julián miró a su hijo como nunca antes, con miedo y odio mezclados. ¿Qué demonios acabas de meter en mi casa? Emiliano intentó hablar, pero Julián lo interrumpió, gritando. Contesta, carajo. Lucía apareció corriendo desde la casa, alarmada por los gritos. Papá, por favor. No así. Cállate, Lucía. Rugió Julián, apuntando a Emiliano con el dedo. Tú. Te di todo, y así me pagas, trayendo al demonio a mi puerta. Emiliano sintió la sangre hervir. Yo no traje nada, papá. Ellos me encontraron porque este rancho está podrido desde antes de que yo naciera. El silencio que siguió fue brutal. Julián lo miró como si hubiera recibido una puñalada. Lárgate, susurró, con la voz quebrada. Lucía se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Emiliano bajó la mirada, sintiendo que todo se rompía dentro de él. La traición en la oscuridad. Esa noche, el cielo estaba despejado, pero la tensión era una nube espesa sobre el rancho. Emiliano estaba en el granero, preparando su pistola y metiendo ropa en una mochila. Tenía un plan: se iría al pueblo, hablaría con Ramiro, y trataría de ganar tiempo. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Giró, y ahí estaba Lucía, con los ojos rojos. ¿De verdad vas a dejarnos otra vez?, susurró, temblando. Emiliano apretó los dientes. No es así. Si me quedo, nos matan a todos. Ella se acercó, abrazándolo con fuerza. Tengo miedo, Emi. Tengo tanto miedo. Él la sostuvo unos segundos, pero se apartó, besando su frente. Vuelve a la casa. Cierra las puertas. Pase lo que pase, no salgas. Lucía asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas, y se fue corriendo. Emiliano montó en su camioneta y tomó el camino hacia el pueblo, sin saber que una moto lo seguía a lo lejos. El ataque. El pueblo estaba a oscuras. Emiliano llegó a la cantina donde había visto a Ramiro y el Gato. Todo parecía cerrado, salvo por una luz tenue al fondo. Dejó la camioneta y entró. ¿Ramiro?, llamó, con voz grave. El sonido del silencio era inquietante. Emiliano avanzó, con la mano en la pistola. De pronto, una botella cayó detrás de él. Giró, nada. Cuando volvió la vista al frente, 2 sombras salieron de la oscuridad y lo golpearon con la culata de un arma en la nuca.
Emiliano cayó al suelo, aturdido, mientras voces se escuchaban como ecos. Dijimos que no jugara con nosotros. Intentó levantarse, pero otro golpe lo dejó inconsciente. Sangre en el suelo. Cuando Emiliano abrió los ojos, estaba amarrado a una silla en un cuarto oscuro, con una sola bombilla colgando sobre su cabeza. Frente a él, Ramiro y Elías lo observaban con sonrisas heladas. El tatuado de la serpiente jugaba con un machete. Ramiro habló despacio, con tono letal. Te dimos una oportunidad, y la desperdiciaste. Emiliano intentó hablar, pero la sangre en su boca lo ahogaba. Elías se inclinó, susurrándole al oído. Esta noche, alguien va a morir. La cámara se aleja, mostrando la sombra del machete levantándose, mientras afuera, la música de una fiesta lejana suena como una burla cruel. El cuarto donde Emiliano estaba prisionero olía a humedad, metal y miedo. Las paredes de adobe filtraban la luz de la bombilla que colgaba sobre su cabeza, balanceándose suavemente, como si marcara la cuenta regresiva de su vida. La sangre seca en su labio y el dolor en la nuca eran recordatorios crueles. Había subestimado a Ramiro Vargas. Emiliano respiraba con dificultad, pero en sus ojos brillaba algo más fuerte que el dolor, un fuego de rabia contenida. Frente a él, Ramiro bebía lentamente un trago de mezcal, sentado en una mesa improvisada. Elías, el gato, jugaba con su navaja, sonriendo como un depredador que huele sangre. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Emiliano?, dijo Ramiro, rompiendo el silencio con voz fría. Que todavía crees que puedes salir limpio de la mierda en la que te metiste. Emiliano apretó la mandíbula, tragando sangre. Yo no les debo nada. Ramiro soltó una carcajada seca, que rebotó en las paredes como un eco diabólico. ¿No nos debes? ¿Y quién crees que te ayudó a levantarte cuando saliste con las manos vacías? ¿Quién te abrió las puertas en la sierra cuando nadie confiaba en ti? Nosotros. Y ahora, nos pagas con mentiras. El gato se inclinó hacia Emiliano, dejando la navaja rozar su cuello. Me gusta cuando los hombres valientes se ponen pálidos, susurró, con un brillo perverso en los ojos. Cambio de escenario, el rancho en tensión. Mientras tanto, en el rancho, Julián estaba sentado en la vieja mecedora, mirando la oscuridad por la ventana. En su mano temblaba un vaso de tequila. Lucía, sentada frente a él, intentaba encontrar respuestas en los ojos de su padre, pero lo único que veía era un mar de culpas. Papá, ¿por qué siento que sabes más de lo que dices?, preguntó con voz suave. Julián no respondió de inmediato. Tomó un sorbo del tequila y dejó que el alcohol le quemara la garganta antes de hablar. Porque lo sé, Lucía. Porque todo esto, lo sembré yo hace años. Lucía lo miró horrorizada. ¿Qué quieres decir? Julián se puso de pie con un suspiro profundo, caminando hacia el viejo armario del salón. Lo abrió y sacó una caja de madera. La colocó sobre la mesa con un golpe seco. Cuando Lucía la abrió, sus manos temblaron. Dentro había fajos de billetes viejos, una pistola oxidada y una foto amarillenta donde Julián posaba junto a dos hombres. Uno de ellos era Ramiro Vargas, más joven, con la misma mirada fría. Lucía sintió un vacío en el estómago. ¿Tú conoces a ese hombre? Julián bajó la mirada, derrotado. No solo lo conozco. Trabajé para él. Hace muchos años, antes de que nacieras, fui su mano derecha. Creí que podía dejarlo atrás, que podía limpiar mi vida, pero nadie sale limpio del lodo, hija. Lucía retrocedió, llevándose las manos a la boca. Entonces todo esto, todo lo que le está pasando a Emiliano, ¿es por ti? Julián levantó la cabeza, con los ojos inyectados de culpa. Es por mí, y por él. Porque Emiliano lleva mi sangre, y Ramiro no olvida. Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el crujido de la madera bajo los pasos de Julián cuando tomó la pistola oxidada. Voy a traer a mi hijo de vuelta, cueste lo que cueste. Lucía corrió hacia él, suplicando. Papá, no.
no puedes ir solo. Ellos te matarán. Julián la apartó suavemente, con una mirada que mezclaba amor y despedida. Prefiero morir peleando, que seguir sentado viendo cómo la vida me cobra mis pecados. Y salió al frío de la noche, con la luna llena brillando sobre el rancho como un testigo silencioso. Regreso al cautiverio, tensión al máximo. En el cuarto donde Emiliano estaba retenido, Ramiro se levantó y caminó hacia él, acercando su rostro hasta que Emiliano pudo oler el mezcal en su aliento. Última oportunidad. ¿Estás con nosotros, o estás muerto? Emiliano escupió sangre al suelo y lo miró con desprecio. Prefiero morir que volver a ser tu perro. El gato soltó una carcajada y levantó la navaja, listo para hundirla en su cuello. Pero en ese instante, la puerta se abrió de un golpe. Un estruendo ensordecedor retumbó en la habitación. ¡Van! El gato cayó al suelo, gritando, con la pierna atravesada por una bala. Ramiro se giró, furioso, y entonces lo vio, Julián, con el rostro endurecido por los años, empuñando la pistola oxidada como si fuera parte de su brazo. Suéltalo, Ramiro, o te mando directo al infierno. El silencio fue absoluto por un segundo eterno. Emiliano no podía creer lo que veía. Su padre, el hombre que lo había echado de casa, estaba ahí, desafiando a la misma muerte. Ramiro sonrió, con esa sonrisa torcida que precede a la violencia. Viejo testarudo, nunca aprendiste a no jugar con fuego. Levantó su arma. ¡Van! Otro disparo sacudió la habitación. Vidrios rotos, polvo en el aire, gritos. El caos estalló como una tormenta. Emiliano sintió que las cuerdas en sus muñecas cedían. Con un esfuerzo brutal, se liberó, lanzándose sobre el gato, arrebatándole la navaja. «Papá, corre», gritó Emiliano, mientras el ruido de balas llenaba la noche. La herida y la huida. En medio del fuego cruzado, Emiliano logró derribar a el gato, pero cuando volteó, vio a Julián tambaleándose, con la camisa empapada en sangre. «Papá», rugió, corriendo hacia él. Julián lo miró con una sonrisa débil, mientras la sangre le manchaba los labios. «Hijo, no dejes que todo esto te consuma». Antes de que Emiliano pudiera reaccionar, una explosión sacudió la parte trasera del edificio. El calor abrasador los envolvió. Emiliano cargó a su padre sobre los hombros y corrió hacia la puerta, esquivando fuego y humo. Cuando salió al aire libre, el rancho enemigo ardía como un infierno, iluminando la noche. Pero detrás de las llamas, una silueta se movía, Ramiro, ileso, con la mirada de un hombre que no se detendrá hasta terminar lo que empezó. Emiliano subió a Julián en la camioneta y arrancó a toda velocidad, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Detrás de él, Ramiro juraba en voz baja: «Esto no ha terminado, ni para ti, ni para tu maldito apellido». La camioneta avanzaba a toda velocidad por el camino de terracería, levantando una nube de polvo tras de sí. Emiliano apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. A su lado, Julián respiraba con dificultad, apoyado contra la puerta, la camisa empapada en sangre. «Aguanta, papá, ya casi», decía Emiliano, con la voz quebrada. Los faros iluminaban la carretera sinuosa, mientras la luna llena parecía seguirlos desde lo alto como un ojo implacable. Cada kilómetro era un pulso de esperanza y terror. De pronto, Julián tosió fuerte, y un hilo de sangre manchó su barbilla. Con esfuerzo, levantó la mano y sujetó el brazo de su hijo. «Escúchame, Emiliano», jadeó. «Ramiro no va a detenerse. Lo conozco. Yo mismo lo enseñé a no perdonar. No hables», gritó Emiliano, con lágrimas en los ojos. «Te voy a llevar al hospital, te van a salvar». Julián negó con la cabeza, con un gesto lento y pesado. «Si voy a morir, será sabiendo que mi hijo ya no huye. Que esta vez, enfrenta lo que viene». Emiliano apretó los labios, tragando la rabia que le quemaba el pecho. Cambio de escenario, el rancho en llamas.
A kilómetros de distancia, Ramiro observaba las llamas que devoraban el viejo galpón donde habían retenido a Emiliano. Su rostro, iluminado por el fuego, parecía esculpido en piedra. A su lado, Elías, el gato, se sostenía como podía, con la pierna herida, maldiciendo entre dientes. «Ese cabrón se llevó al viejo», dijo el gato, escupiendo sangre. Ramiro lo miró con desprecio. «No importa. Ya no hay a dónde correr». Sacó su celular y marcó un número. «Prepárense. Quiero bloqueadas todas las salidas del valle. Nadie entra, nadie sale». Colgó y sonrió, con una calma aterradora. Esta noche, se acaba la familia Herrera. De regreso en el rancho de Julián. La camioneta entró al viejo portón del rancho. Lucía salió corriendo, todavía con la bata puesta, y al ver a su padre sangrando lanzó un grito ahogado. «¡Papá!». Emiliano y Lucía lo bajaron entre los dos y lo recostaron en el sillón de la sala. Ella intentó detener la sangre con toallas, mientras lloraba sin control. «Tenemos que llevarlo al hospital». «No podemos», dijo Emiliano, mirando por la ventana hacia la oscuridad. «Ellos ya vienen». Lucía lo miró aterrada. «¿Qué quieres decir?». Emiliano apretó la mandíbula. «Que esta noche, o nos defendemos, o nos borran del mapa». Lucía negó con lágrimas en los ojos. «No. Emiliano, ya basta de violencia. No podemos enfrentarlos, somos solo nosotros». Julián, con voz ronca, interrumpió. «No están solos, en el cobertizo, todavía queda lo que guardé de los viejos tiempos». Emiliano corrió hacia el cobertizo y, al abrirlo, encontró varias cajas con armas oxidadas pero aún útiles, y municiones escondidas bajo lonas viejas. El pasado oscuro de su padre se revelaba en cada objeto. Mientras cargaba las armas, su mirada se endureció. Ya no era el joven rebelde que se fue con las manos vacías, ni el empresario exitoso que regresó rico. Ahora era un hombre en guerra por su familia. El asedio comienza. El silencio de la madrugada fue roto por el ruido lejano de motores. Lucía apagó todas las luces de la casa, mientras Emiliano aseguraba las ventanas y colocaba armas cerca de las entradas. Julián, débil, insistió en sentarse en la mecedora, con la pistola en la mano, como un viejo general que se niega a abandonar su puesto. De pronto, los faros de varias camionetas iluminaron el portón del rancho. Voces y risas brutales llenaron el aire. «Sal, Emiliano», gritó Ramiro desde afuera, su voz grave retumbando como un trueno. «No hagas sufrir a tu gente». Emiliano salió hasta el porche, con el rifle en las manos. La luna bañaba su figura, y por un instante pareció un fantasma surgido del mismo rancho que lo vio crecer. «Si quieres acabar con nosotros, tendrás que entrar a buscarme», gritó con rabia. Un silencio expectante cubrió el valle. Y entonces, como un relámpago, estallaron los disparos. La batalla en el rancho. Las paredes del viejo caserón crujieron bajo las balas. Emiliano respondía disparo tras disparo desde las ventanas, mientras Lucía recargaba los cartuchos con manos temblorosas. Julián, a pesar de su herida, disparó varias veces desde su silla, con una puntería que todavía imponía respeto. «Papá, no. Te vas a desangrar», gritó Lucía, intentando cubrirlo. «Déjame pelear, hija», respondió Julián, con una chispa de orgullo en los ojos. «Así, aunque muera, sabré que sigo siendo un Herrera». Las camionetas intentaron abrirse paso derribando el portón. Emiliano aprovechó el momento y lanzó un cóctel molotov improvisado. La explosión iluminó la noche y una de las camionetas estalló en llamas, obligando a los hombres de Ramiro a retroceder. El olor a pólvora y humo llenó el aire. Los gritos de los heridos mezclados con el rugido del fuego creaban una sinfonía macabra. El enfrentamiento decisivo. De pronto, en medio del caos, Ramiro avanzó caminando lentamente hacia la casa.
El fuego de los autos incendiados iluminaba su silueta como si fuera una bestia salida del infierno. Emiliano salió al encuentro, rifle en mano. «Esto se acaba hoy, Ramiro». Ramiro sonrió con calma, levantando su pistola. «Eso mismo dijo tu padre hace 20 años, y míralo ahora». Ambos se miraron fijamente, la rabia y la historia pesando más que las armas que sostenían. Entonces, como si el tiempo se rompiera, dispararon al mismo tiempo. El ruido fue ensordecedor. Emiliano cayó de rodillas, con el hombro atravesado por la bala. Ramiro retrocedió un paso, con sangre escurriendo de su costado, pero aún de pie. «No eres más que un niño jugando a ser hombre», escupió Ramiro, tambaleándose pero avanzando hacia Emiliano. Antes de que pudiera rematarlo, Julián apareció en el umbral de la casa, tambaleante pero con la pistola firme. «No toques a mi hijo». «Van». El disparo retumbó en el valle. Ramiro quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, antes de desplomarse al suelo, derrotado por el hombre que lo conocía mejor que nadie. El giro cruel. Emiliano corrió hacia Julián, pero lo encontró desplomándose en sus brazos. La sangre brotaba sin control. «Papá, aguanta. Ganamos. Ya se acabó». Julián lo miró con ternura, acariciándole el rostro con la mano temblorosa. «Hijo, nunca fuiste un fracaso, todo lo que lograste, lo lograste con tu fuerza, y con tu corazón». Sus ojos se fueron apagando lentamente, mientras una paz extraña se dibujaba en su rostro. Emiliano lo abrazó con un grito ahogado que se perdió en la noche. El rancho estaba en silencio. Los pocos hombres de Ramiro que quedaban huyeron al ver a su líder muerto. Lucía se arrodilló junto a su hermano, abrazándolo entre lágrimas. En medio de la oscuridad y el humo, Emiliano entendió que había ganado la batalla, pero había perdido mucho más de lo que jamás imaginó. La primera luz del amanecer pintó de dorado las montañas. El rancho estaba en ruinas, pero en pie. Emiliano, con el hombro vendado y la mirada endurecida, enterró a su padre bajo el viejo mezquite del patio, donde Julián solía descansar en los días de calor. Mientras la tierra cubría el ataúd, Emiliano murmuró: «Lo juró, papá, a partir de hoy, la historia de los Herrera cambia». Pero en el horizonte, Lucía observaba con inquietud. Entre los hombres que huyeron, había uno que miró hacia atrás con odio. El gato. La guerra aún no estaba del todo terminada. El sol se levantó lentamente sobre el valle, iluminando los restos del combate. El rancho de los Herrera, aunque aún en pie, parecía un fantasma de lo que fue: ventanas rotas, paredes llenas de agujeros de bala, el portón ennegrecido por el fuego. El silencio era tan pesado que parecía aplastar el aire. Lucía caminaba entre los escombros, recogiendo lo poco que podía salvar, mientras sus ojos aún estaban rojos de tanto llorar. Emiliano, con el hombro vendado y la mirada perdida, estaba de rodillas junto al viejo mezquite, terminando de cubrir la tumba de Julián. No había palabras, solo el sonido áspero de la tierra cayendo sobre el ataúd. Cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido: un padre que fue juez severo, un hombre lleno de errores, pero al final, un hombre que murió protegiendo a su hijo. Cuando Emiliano colocó la última piedra sobre la tumba, se quedó de pie, inmóvil, mirando hacia las montañas. La brisa matinal movía su camisa manchada de sangre seca. En su pecho, hervía un sentimiento ambiguo: dolor, rabia, pero también una determinación férrea. El eco del enemigo. Durante los días siguientes, Emiliano y Lucía intentaron reconstruir lo básico: arreglaron la cerca, limpiaron los restos quemados y enterraron a los hombres caídos en la pelea. La gente del pueblo, aunque temerosa, comenzó a acercarse. Algunos llevaban comida, otros herramientas, y todos decían lo mismo: Ramiro se fue, pero sus hombres aún rondan. Entre esos rumores, un nombre se repetía como una sombra: el gato. Había sobrevivido, herido pero vivo, y juraba venganza. Lucía, con el corazón encogido, le rogó a Emiliano: «Déjalo, hermano, no busques más sangre.
papá ya no está, y tú casi mueres. Podemos vender estas tierras, empezar una nueva vida en otro lugar. Emiliano, sentado en el porche con la escopeta apoyada en sus rodillas, levantó la vista lentamente. Sus ojos ya no eran los mismos, se habían endurecido como el acero. No, Lucía. Si lo dejamos vivo, volverá. Y no solo por nosotros. Iría por la gente del pueblo, por cualquiera que nos ayudó. Mientras el gato respire, la guerra no terminó. El viaje al corazón del peligro. Una semana después, Emiliano decidió ir tras él. Preparó su camioneta con provisiones y armas, mientras Lucía lo observaba desde la puerta, temblando. ¿Y si no regresas?, preguntó, con lágrimas contenidas. Emiliano se acercó y la abrazó fuerte. Si no regreso, al menos sabrás que lo intenté. Que no dejé la deuda inconclusa. Ella lo sostuvo unos segundos, como si quisiera retenerlo allí para siempre, pero al final lo soltó. Emiliano encendió la camioneta y se perdió en el camino de terracería, dejando tras de sí una nube de polvo. El rumor en el pueblo decía que el gato se escondía en una vieja mina abandonada, usada por Ramiro como refugio secreto. Era un lugar oscuro, lleno de túneles y trampas, perfecto para una emboscada. Emiliano lo sabía, pero no le importaba, había tomado su decisión. La casa final. La mina se alzaba como una herida abierta en la montaña, rodeada de maleza y silencio. Emiliano estacionó la camioneta lejos y avanzó a pie, con el rifle al hombro y una linterna en la mano. Dentro, el aire era pesado, cargado de humedad y polvo. Cada paso resonaba como un trueno entre los túneles. Emiliano avanzaba con cautela, el dedo siempre cerca del gatillo. De pronto, una voz rasgó la oscuridad. Sabía que vendrías, Herrera. El eco multiplicaba la risa ronca de el gato. Mataste a Ramiro, y ahora te crees el salvador. Pero no eres más que otro perro buscando poder. Un disparo rebotó en las rocas, y Emiliano se cubrió detrás de una viga rota. El juego de caza había comenzado. Durante varios minutos, ambos intercambiaron balazos en la oscuridad. Las chispas iluminaban los túneles como relámpagos breves. Emiliano avanzaba lento, con paciencia, mientras la voz del gato lo provocaba desde distintos rincones. Tu padre era un hipócrita, ¿sabes cuántas veces trabajó con nosotros en secreto? ¿Sabes cuánta sangre tiene en las manos?, gritaba el gato, intentando quebrarlo. Las palabras golpeaban fuerte, pero Emiliano no respondió. Sabía que era un juego psicológico. Lo único que importaba era terminar lo que había empezado. Finalmente, en un recodo del túnel, lo vio, el gato, herido pero armado con una escopeta, respirando con dificultad. Aquí se acaba, desgraciado. Rugió Emiliano, disparando. El gato respondió con furia. El ruido de los tiros rebotó como un trueno en el vientre de la montaña. Rocas comenzaron a desprenderse, el polvo llenó el aire. Emiliano recibió un rozón en la pierna, pero no se detuvo. En un movimiento final, se lanzó al suelo y disparó de frente. El proyectil impactó en el pecho del gato, que soltó la escopeta y cayó contra la pared, resbalando lentamente hasta quedar sentado, con la mirada vidriosa. Los Herrera, siempre tan tercos, balbuceó, antes de desplomarse muerto. Emiliano salió de la mina al amanecer, cubierto de polvo y sangre seca. El sol nacía sobre las montañas, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Respiró profundamente, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera llenar sus pulmones sin miedo. El camino de regreso al rancho fue silencioso, solo acompañado por el rugido del motor y el eco de lo que acababa de hacer. Cuando llegó, Lucía salió corriendo a recibirlo. Al verlo cojeando, herido pero vivo, lo abrazó con una fuerza desesperada. Pensé que no volverías, susurró entre lágrimas. Ya todo terminó, hermana. Ahora sí, podemos vivir en paz. Con el tiempo, el rancho comenzó a reconstruirse.
Los vecinos del pueblo ayudaron, agradecidos porque Emiliano había acabado con la sombra que los atormentaba desde hacía años. Lucía retomó la siembra, mientras Emiliano trabajaba en reparar la casa y las tierras. No buscaban riqueza ni poder, buscaban paz. Cada tarde, Emiliano se sentaba bajo el mezquite donde descansaba su padre. A veces hablaba en silencio, otras simplemente miraba el horizonte, recordando las últimas palabras de Julián. Con el paso de los meses, el rancho volvió a florecer. Las vacas pastaban en los prados, los campos verdes volvían a dar fruto, y la vida regresaba poco a poco. Pero Emiliano ya no era el mismo. Había dejado atrás al joven rebelde y al hombre fugitivo. Ahora era un Herrera completo, con cicatrices, con dolor, pero también con la fuerza de quien enfrentó a sus demonios y sobrevivió. El cierre del ciclo. Una noche, sentado en el porche con Lucía, Emiliano miró las estrellas y murmuró: «Papá siempre decía que el rancho era más que tierra, que era sangre, memoria y destino. Yo no lo entendía antes, ahora sí». Lucía lo miró, sonriendo con tristeza. «¿Y qué harás con ese destino?». Emiliano apretó los labios, mirando hacia la tumba bajo el mezquite. «Lo que siempre debimos hacer, protegerlo. No con miedo ni con armas, sino trabajando, cuidando a la gente, honrando a quienes se fueron». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio que los rodeaba no era de amenaza, sino de paz. Con el tiempo, la historia de los Herrera se convirtió en leyenda en el valle. Decían que Emiliano había vencido al narco más temido y que su padre murió como un héroe. Algunos exageraban, otros inventaban detalles, pero lo cierto era que, por fin, el rancho respiraba tranquilo. Y cada amanecer, cuando los rayos del sol tocaban el viejo mezquite, Emiliano sentía que su padre estaba allí, vigilando, orgulloso, al fin en paz. ¿Con qué parte de la historia te sentiste más identificado? No olvides suscribirte y encender la campanita para las próximas historias llenas de emoción.